Estoy haciendo mejoras y nuevas incorporaciones en el estudio de grabación para afrontar lo que es la nueva temporada del canal Más que Teclas, y he recibido esto que tengo aquí, una cosa que tenía muchísimas ganas de tener, una cosa decorativa, un producto tecnológico, eso sí, despiezado, y un producto tecnológico del cual no voy a dar más detalles en esta intro. ¿Por qué? Porque quiero que lo veáis in situ. Así que nada, si queréis saber qué es este producto, no os perdáis el vídeo. Una de las cosas que más me ha sorprendido de este cuadro es lo bien embalado que viene. Yo cuando recibí el paquete, como podéis ver ahí, yo pensaba que era el cuadro directamente y para nada. Es una caja que, como veis, está protegida por esquineros de plástico, los cuales hemos de quitar uno a uno. Y luego, una vez retirado lo que es el sobre, que como veis es acolchado con este sobre de burbujas característico, ya da acceso a lo que es la caja en la que se encuentra el teléfono de Apple despiezado, como ahora veréis. Esto es una garantía total de que el cuadro proveniente de China no sufra ningún deterioro, cosa que me daba miedo, en lo que es el transporte hacia nuestro país. Si abrimos la caja, que como veis también viene sellada con cinta adhesiva, para mi sorpresa nos encontramos un paquete con una calidad muy premium. Fijaos, viene envuelto en un papel súper elegante. Además nos incluyen un cupón de descuento de un 15% en la próxima compra que hagamos en la tienda Grid Studio, la cual os dejaré el enlace en las notas del vídeo. Luego también podemos participar en un sorteo escaneando el código QR de esa tarjeta, aunque yo cuando he intentado acceder a dicho sorteo ya había acabado, con lo cual no he podido participar. Como detalle, también nos incluyen unas garras de plástico, como veis, de estas cuelga fácil, que con un martillo la podemos clavar en la pared de forma cómoda sin necesidad de abrir ningún tipo de agujero con el taladro, y podemos colocar el cuadro fácilmente en el lugar de nuestra casa que queramos. Y luego fijaos, viene muy bien protegido también en la parte interna de la caja con una almohadilla de estas de espuma para evitar que se mueva y que dé golpes innecesarios. Luego nos encontramos una cinta que no es de papel, es de tela, que además está lacrada con un sello y que incluye una hojita natural que, como os comentaba, da un toque super premium, con lo cual es un regalo ideal para autorregalárnoslo a nosotros mismos o obviamente para regalárselo a cualquier persona que, claro está, sea fan de la marca de la manzana. Fijaos el aspecto tan chulo que tiene, me ha sorprendido muchísimo el embalaje. Como digo, es un regalo perfecto para cualquier ocasión, Navidad, cumpleaños, etc. Fijaos el detalle del sello en la lacra, como digo, me ha sorprendido muchísimo. Bueno, quitamos el sello, el cual sale muy fácil, como podéis ver en la imagen. Cortamos el papel con mucho cuidado, yo lo he puesto boca abajo para no meter la pata y cortar el cuadro. Como veis ahí en la parte trasera tenemos el típico gancho que nos permite colocarlo en posición horizontal, eso sí, con un nivel, ya que tenemos que anclarlo de dos puntos distintos. Y si le damos la vuelta, ahí tenemos mi flamante iPhone 4S, un iPhone que ya tuve en su día, el cual tenía muchísimas ganas de tener despiezado para colocarlo en la pared. Retiramos el plástico con mucho cuidado y, como en mi caso se ha quedado en los bordes, lo que voy a hacer es desmontarlo para podérselo retirar por completo, cosa que recomiendo que hagáis vosotros también desde el minuto cero, y así quedará el plástico, porque es plástico, no es cristal, totalmente listo para exhibir el teléfono en la pared. Se coloca súper fácil y luego tiene los típicos ajustes estos de cuadro que nos van a permitir fijar esta tapa trasera para que no se caiga. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de este cuadro. El teléfono está totalmente despiezado, como podéis ver ahí, pero además está muy chulo porque tiene nomenclatura de qué es cada elemento, como por ejemplo ahí tenemos lo que es la cámara frontal, e incluso, como veréis más adelante, nos indica las medidas de ciertos componentes en pulgadas para tener un detalle de los mismos.
Ahí fijaos que tenemos lo que es el detalle de la bandeja SIM con su correspondiente email, los botones de bloqueo de pantalla y volumen y el cable flex que hay en la parte inferior donde estaba el antiguo conector de 25 pines. Fijaos que además viene firmado por Steve Jobs, obviamente una firma fake, ojalá y lo hubiera firmado Steve Jobs. Y luego, por ejemplo, ahí tenemos lo que os comentaba, medidas, el ancho 2,23 pulgadas, el botón home. Y he de deciros que es un teléfono que previamente ha sido utilizado por otra persona, es decir, no son unidades nuevas y esto también le da un toque vintage que me encanta. Ahí tenemos lo que es la placa o el mainboard del teléfono que, como veis, llevaba un procesador A5 del cual ya no me acordaba, todo en perfecto estado, perfectamente cuidado, aunque sea un teléfono usado. Fijaos, claramente ahí tenemos partes del interior del teléfono que se ven que ya están desgastadas, que están usadas y, como digo, es un aspecto que le da un toque súper vintage. Fijaos el detalle de incluso el metal de lo que es el borde del teléfono, como se nota que no es nuevo. Mirar el detalle del motor de vibración y dónde estaba colocado el mismo. Es decir, usando el esquema podríamos incluso volver a montar el teléfono sin problema. Ahí tenemos la cámara trasera, el conector de auriculares, que en los teléfonos nuevos ya no existe, y esta es la parte trasera del teléfono, que si recordáis estaba hecha de cristal y presentaba un aspecto muy pro. De hecho, este diseño del iPhone 4S es uno de los que más me ha gustado de los iPhone. Ahí tenemos lo que es la batería, que para que estéis tranquilos es una batería que es fake, es decir, no es la batería real, pero sí que es verdad que es una simulación de cómo sería, y todo esto la gente de Grid Studio lo hace por motivos de seguridad, ya que no incluyen una batería verdadera para que no se prenda fuego y ocurra cualquier desgracia. Ahí tenemos lo que es la parte de pantalla, la parte delantera, que se ve perfectamente. Luego con un marco muy bonito, un marco muy elegante negro, es decir, el color negro blanco queda perfecto, ya que el contraste con el teléfono y las piezas es mucho mayor. En definitiva, un cuadro que tenía muchísimas ganas de tener para inmortalizar el iPhone ya en mi casa para siempre, y ya solo falta buscar una ubicación, que en mi caso puede ser o el estudio de grabación o incluso el salón de casa. Es una cosa que todavía tengo pendiente decidir. Como podéis ver, una idea que me parece fantástica y que también he visto que otros fabricantes ya están, entre comillas, copiándola con otros dispositivos, como por ejemplo PlayStation de Sony, etcétera. Bueno, ¿qué os ha parecido el cuadro? La verdad es que un capricho que tenía muchísimas ganas de tener. Un producto al que le llevo siguiendo la pista ya desde hace mucho tiempo y ahora que ha bajado de precio me ha parecido una oportunidad ideal para hacerme con él. Como habéis visto, queda perfecto, es sobre todo un producto que, al ser propietario yo en su día de un iPhone 4S, me ha hecho acordarme de cómo era este teléfono, y un producto que va a estar perenne aquí en el estudio o en lo que es mi casa para la delicia visual mía y de todos los que vengan a la misma. Si queréis haceros de uno, os voy a dejar en las notas del vídeo enlaces de compra para que os sea más fácil, pero que también quiero que sepáis que tienen otros modelos de iPhone, no solo del 4S, que seguramente se adapten a algunos de los que ya habéis tenido vosotros también y que queráis inmortalizar para siempre en un cuadro. Aún así, si queréis más información o tenéis dudas o lo que sea, ya sabéis, como siempre, me lo escribís en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente os atenderé. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.